cordial bienvenida a un nuevo Avesa Live. El día de hoy vamos a estar conversando sobre el impacto de las políticas de Donald Trump a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Como entendemos, en la primera administración de Donald Trump se fomentó una perspectiva normativa sobre las relaciones afectivas y sexuales, exaltando la familia nuclear tradicional como el único modelo válido. A un mes de iniciar su segundo mandato, Trump ha promovido y firmado decretos que atentan directamente contra los derechos de las mujeres dentro y fuera de los Estados Unidos. Para la conversación de hoy, nos acompaña Diana Cabral. Ella es médica especialista en medicina familiar, activista y directora ejecutiva de la Fundación Derechos Humanos, Equidad y Género de Argentina. Bienvenida, Diana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación a Avesa. Y bueno, estamos aquí un poco consternadas como mujeres en América Latina por las políticas de Trump. Diana, ¿qué significa el ascenso de Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos? Bueno, para las mujeres significa un retroceso totalmente en términos de las políticas en torno a los derechos de las mujeres y también, sobre todo, los derechos sexuales y reproductivos, que aún así, teniendo tantas leyes, tantos tratados, acuerdos internacionales, todavía hay mujeres que no pueden acceder de manera libre y también de manera gratuita en algunos lugares. Obviamente que el sistema de salud de Estados Unidos es particular, en donde obviamente no se accede de manera gratuita en un 100%, pero significa un retroceso en todo sentido. Para las mujeres que viven en Estados Unidos, las estadounidenses, también para las mujeres latinas y de todo el mundo que viven en Estados Unidos como migrantes, y sobre todo aquellas que están en situación de migración de manera ilegal, como se dice en Estados Unidos, las cuales va a tener una repercusión aún más grande por todas las barreras que van a tener en los servicios que se garantizaban para aquellas personas que no podían tener un seguro. Actualmente va a ser aún más complejo y sobre todo porque hay una política de persecución a las personas migrantes. Pero para quienes no estamos en Estados Unidos, las políticas de Trump también repercuten debido a que los discursos que él fomenta de odio hacia nuestros derechos y sobre todo las mujeres y diversidades, hay países como Argentina, por ejemplo, Costa Rica hace muy poco también, y muchos otros países de nuestro continente, América Latina y el Caribe, que se están suscribiendo a estas políticas. Por ejemplo, el salir de la Organización Mundial de la Salud. Esto es algo que empezó Trump y automáticamente el presidente de Argentina, Javier Milei, también mencionó y que obviamente que Argentina va a salir de la OMS. Obviamente que para esto hay un proceso y cada país va a tener, obviamente, tiene sus sistemas democráticos distintos, pero más allá de eso, no es solamente en términos de política, sino también en los discursos de odio que hay en la vida pública de las mujeres, las redes sociales, los medios digitales, los medios de comunicación. Entonces, cotidianamente las mujeres vamos a sufrir las consecuencias de las políticas, pero sobre todo de los discursos de Donald Trump. Específicamente, Diana, ¿cuál ha sido esta construcción política que ha hecho en este trayecto Donald Trump directamente que afecta a las políticas, que afecta a los derechos de las mujeres? Bueno, principalmente cerrar o no apoyar a los centros de salud reproductiva que tiene Estados Unidos, también de financiar a todo lo que son los organismos internacionales a través de lo que ellos tienen, la ley Mordaza global, al igual que también el USAID, que bueno, es la Agencia de Cooperación Internacional de los Estados Unidos, quien financiaba todo lo que tiene que ver con la crisis humanitaria, pero también así apoyaba muchas organizaciones de mujeres y de diversidades en nuestro continente, en América Latina, y sobre todo, obviamente, todo lo que tiene que ver con la salud directamente. Por un lado,
que apoya en su discurso uno de sus pilares de campaña, ya fue en este caso y en el caso de la gestión anterior de Donald Trump, su pilar es ser antiaborto, por lo cual lo que hace es restringir este derecho y penalizarlo aún más, inclusive en los casos de violaciones o de riesgo de salud en las mujeres. Muchas de las asociaciones o clínicas que trabajaban por los derechos de las mujeres hoy se ven no solamente con restricciones económicas para seguir brindando servicios, porque quitó las políticas de acceso gratuito o de acceso público a las personas en situación de vulnerabilidad, sino que también con miedo por justamente los ataques de los seguidores o los ataques del gobierno hacia estos servicios de salud sexual y reproductiva. Y no solamente eso, sino que inclusive en un reciente decreto, cuando se habla de la ayuda humanitaria, él exclusivamente dice, bueno, que continúen la ayuda humanitaria, excepto todo lo que tiene que ver con salud reproductiva, salud de las diversidades, violencia de género, o sea, todo lo que está abocado, ¿no?, a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y diversidades. Por eso está afectando directamente en Estados Unidos a las mujeres y que quieren acceder a un método anticonceptivo, que quieren acceder a una interrupción del embarazo, que quieren información sobre infecciones de transmisión sexual, inclusive porque también esto está afectando todo lo que tiene que ver con el VIH y las enfermedades de transmisión sexual. Y además, a nivel internacional, tuvo una fuerte repercusión por justamente la falta de financiamiento a organizaciones que trabajaban, inclusive a gobiernos que eran apoyados a través del USAID, para poder promover políticas de salud en sus propios estados. Por ende, estamos ante un retroceso muy grave para la salud de las mujeres. Inclusive, esto también hace que otros presidentes de otros países, inclusive de distintos lugares del mundo, obviamente que América Latina está directamente vinculada por nuestra cercanía, pero también porque hay, digamos, una corriente de gobiernos de derecha que están trayendo este discurso. Pero no solamente gobiernos de derecha, gobiernos de todo tipo, de colores políticos, que apoyan esta medida. Inclusive, bueno, también Venezuela, digamos, ¿no? Por eso es muy importante que podamos estar atentas a estas situaciones, también unidas, y que obviamente se pueda entender a la salud como un derecho humano. Y eso es la cuestión, ¿no? De que en Estados Unidos ya de por sí muchas veces no se lo consideraba como un derecho humano el acceso a la salud, y aún ahora más con estas políticas restrictivas de acceso y ver a la salud como un negocio, por lo cual también ahí hay como un doble discurso, ¿no? Estos últimos años han sido bastante turbulentos para la comprensión del devenir del ser y nacer mujer. Te quería comentar acerca de los derechos sexuales y derechos reproductivos para ver si podemos profundizar en el aspecto que tiene que ver con el primer periodo de Donald Trump, bueno, que dejó un camino hecho con el detrimento de los derechos, con la derogación de la ley Roe versus Wade, que posteriormente, bueno, fue eliminada, quedando el aborto como un derecho solo en algunos estados y bajo medidas restrictivas. ¿Qué estatus crees que quedará el derecho al aborto en América Latina, considerando las influencias externas y las dinámicas internas de la región? Bueno, nosotras obviamente desde el activismo, desde el derecho de las mujeres, vemos esto con gran preocupación, porque en las agencias internacionales donde se llegan estos acuerdos, ahora recientemente va a estar la conferencia sobre derechos de las mujeres, la CCW en Estados Unidos, en Nueva York, y uno de los temas obviamente tiene que ver con la salud de las mujeres, el aborto. Luego también tenemos a la Conferencia de Población y Desarrollo, también en Estados Unidos, Naciones Unidas, en donde justamente este año el eje de salud. Por ende, todos estos compromisos internacionales que han asumido nuestros países de América Latina hablan, ¿no?, de garantizar el derecho a la salud sexual y reproductiva. Y dentro de eso está el aborto como un derecho del acceso. Los países que ya hemos aprobado al aborto como un derecho dentro de las prácticas de salud, tenemos ya
bastantes situaciones en contra. Por ejemplo, en Argentina ya se presentaron proyectos para derogar la ley. Y en Costa Rica también recientemente el mismo presidente fue el que envió un proyecto para penalizar aún más a quienes hacen la práctica como profesionales de salud y a las mujeres que quieren acceder o que acceden a una interrupción del embarazo. Entonces, vemos que como esa ley en Costa Rica, acá en Argentina ya se envió, hubo proyectos que enviaron los mismos partidos del presidente Milei, y uno de sus discursos continuamente en los eventos internacionales, ¿no? En la política exterior, como llamamos, en donde varios países celebran este discurso antiaborto y a lo que buscan, obviamente, es que aquellos países que tenemos leyes se deroguen la ley o lo que pasa, por ejemplo, en nuestro país, no se financie la ley. Entonces, no hay insumos médicos que garanticen la ley. Bueno, no pueden derogarla porque en el Congreso no tienen los suficientes votos, pero sí lo que hacen es, a través del Poder Ejecutivo, no financiar los insumos para garantizar el acceso. Entonces podemos tener esta situación que puede llegar a pasar en algunos países de América Latina, lo mismo que en los distintos estados de Estados Unidos, ¿no? Que ahí hay que ver, obviamente, cómo se va manejando la cuestión política de Estados Unidos, pero también hay que estar alerta y acompañando a las mujeres de Norteamérica y también obviamente a las mujeres latinas, sobre todo que van a ser las más afectadas por todos los tipos de restricción, por las deportaciones que ya tenemos, que acuérdense que en las situaciones de migraciones forzadas, como va a ser esta situación de deportación que ya tuvimos varios casos, si bien por ahora en la mayoría fueron hombres, van a haber situaciones de mujeres que van a estar en esta situación, también la situación de las familias, ¿no? Esto de querer sacar la nacionalidad a quienes nacen en Estados Unidos, por ende hay un doble discurso, es decir, no quiero que haya abortos, pero a su vez si nacen en mi territorio tampoco le doy la nacionalidad, siendo que el tener una patria, una nación, es un derecho humano a nivel de la Convención de los Derechos Humanos. Por ende, estamos ante niños, niñas que van a quedar apatriados sin ningún tipo de resguardo legal, pero a su vez restringen el financiamiento directo a todo lo que tiene que ver con las clínicas y a su vez hacen una persecución política a aquellas que siguen garantizando de alguna manera este derecho. Así que vemos esa situación, pero también vemos con preocupación qué va a pasar en Europa con estos discursos, porque tenemos que estar atentos también a otros gobiernos que tienen por ahí mayor financiamiento y que apoyan a las organizaciones de mujeres que podamos brindar servicios de salud, o inclusive no solamente lo que tiene que ver con insumos, pero sí el acompañamiento en un posaborto, situaciones de niñas que son situaciones de violación de niñas, situaciones de embarazo adolescente, que es una gran preocupación de nuestro continente y que hubo muchas políticas en estos años para reducir la tasa de embarazo adolescente, pero que vemos que llega un gobierno y justamente va en contra de todas esas políticas, desde la educación sexual integral, desde el acceso a los anticonceptivos, desde la información, la violencia de género que está incrementando en nuestros países y que todo esto está vinculado obviamente a no garantizar derechos. O sea, el discurso es antiaborto, pero con ese discurso también llevan a todos los derechos de las mujeres en esa misma situación. Así que hay que estar alerta y obviamente que también es importante, y acá hay una paradoja, ¿no? Porque es importante que pueden haber en los gobiernos mujeres que puedan defender nuestros derechos, pero obviamente tenemos mujeres que tampoco apoyan nuestros derechos. Entonces también, bueno, ver cómo a nivel de la crisis democrática que hay en América Latina no se vea profundizada por las políticas de Donald Trump. Ya vemos recientemente lo que está pasando con México, la crisis, ¿no?, que va a tener económicamente, y esto va a repercutir en la economía de los países de América Latina. También, obviamente, las personas migrantes que vuelven a sus países de orígenes, en qué condiciones lo van a hacer. Sabemos que ya hubo situaciones totalmente terribles de deportaciones en contra
de los derechos humanos, pero también qué pasa con la situación en esos países, ¿no? Así que bueno, creo yo que es muy importante que podamos estar atentas, que podamos estar unidas, pero también hablamos mucho del autocuidado a las activistas y a las personas que sí garantizamos el derecho a la vida de las mujeres. Un panorama global bastante violento en cuanto a los propios contextos gubernamentales, los presidentes que están como parecen muy bien distribuidos a lo largo y ancho de los continentes, donde hay una voz hegemónica, donde las mujeres seguimos siendo ese recurso, ese objeto, y ciudadanas tuteladas por completo. Para nosotras desde Venezuela, en el caso de ver las distintas organizaciones feministas, cómo han logrado unos avances impresionantes en lo que tiene que ver en el avance, la despenalización y la descriminalización del aborto, para nosotros sigue siendo una lucha constante y difícil. Nosotros hemos probado todavía posibilidad ni por causales, ni la posibilidad de la descriminalización. Seguimos en esa lucha. Y frente a este panorama que nos comentas, del detrimento de los derechos sexuales y los derechos reproductivos en el mundo, ¿cómo ves? Como activistas, creo que es importante como unas palabras también que nos inviten a crear, a inspirarnos también en un cercano 8 de marzo, ¿no? Que nos haya en un contexto de guerra, en un contexto de violencia y en un contexto donde las calles muchas veces no son el lugar más seguro en los contextos de dictadura o de represión o de este término también que nos indicabas, bueno, del fallo que están teniendo las democracias en el resto del mundo. Entonces, nos gustaría un poco escuchar cómo ves este devenir de las organizaciones feministas. Bueno, en las organizaciones feministas, obviamente que estamos con esta situación, como vos mencionás, como hay una situación un poco de tristeza continua ante estos avances y retrocesos, avances de antiderechos, pero también retroceso de las políticas de quienes hemos ganado muchas conquistas, ¿no? En términos de leyes, en términos de, no solamente en leyes, sino en políticas públicas, como tener Ministerio de Mujeres, áreas que garanticen el acceso a la salud de las mujeres, pero también con una mirada de género, con una mirada de la igualdad en todos los aspectos de la vida pública, ¿sí? Entonces, lo importante es tener en cuenta, hay como dos ejes que estamos trabajando las organizaciones feministas, que tiene que ver con el autocuidado, pero por otro lado, todo lo que tiene que ver con las nuevas narrativas, ¿sí? Por un lado, esto del autocuidado, debido a que tanto Trump como Milei, como Bukele, como distintos gobernantes de nuestro continente, ven, obviamente, en las mujeres como una de las causas, ¿no?, de agresión, sobre todo a quienes defendemos los derechos, a las activistas, y después, por otro lado, también a las periodistas, a las políticas, a las mujeres que tienen voz pública. Por eso también hablamos mucho de esto, de cuidarnos, sobre todo en estos momentos de marcha, de activismo, en donde el 8M vamos a estar todas convocadas en el mundo, diciendo que no queremos que las mujeres sigamos siendo asesinadas, que sigamos siendo víctimas de femicidio y feminicidios, en donde también queremos decir, bueno, que nos dejen de matar, pero también queremos vivir felices, libres nuestra vida, queremos educarnos, queremos tener salud, queremos poder reírnos, ¿no? Esto que hablamos un poco también de poder volver a los cuidados de una misma, a los cuidados colectivos con otras mujeres, y la importancia, ¿sí?, de tener en cuenta todo lo que es las nuevas narrativas. Esto es decir, bueno, ante los ataques de ellos que están muy organizados, que hay un financiamiento muy fuerte de sectores conservadores antiderecho hacia estos tipos de restricciones, y en donde nos marcan como asesinas, como eso es un discurso de Milei, ¿no?, que las feministas somos asesinas, o que hay un discurso muy fuerte, por ejemplo, acá en nuestro país también, y en todo el mundo, inclusive Trump, exclusivamente
prohibió todo lo que tiene que ver con las chicas trans que quieran hacer deportes o que no quiere que entren al servicio militar. O sea, hay una batida en contra de las poblaciones que históricamente hemos sido vulneradas. Por eso estas narrativas nos convocan a buscar formas nuevas de comunicarnos entre nosotras, pero también para la sociedad, que entienda que nosotras no estamos defendiendo la muerte, no estamos defendiendo cosas que son para pocas, sino que estamos defendiendo el derecho de todas las mujeres, de las niñas y de las adolescentes que están siendo forzadas, están siendo torturadas en América Latina a través del embarazo adolescente, el matrimonio y las uniones infantiles, la violencia de género, las violaciones, la situación de violencia sexual, el acoso. Por eso las nuevas narrativas nos convocan a ver qué mensaje superador llevamos a esas personas que hoy por hoy no están siendo convocadas quizás por el feminismo histórico, que nos ha garantizado el derecho al voto, el derecho a tener salud, el derecho a que las mujeres podamos educarnos, pero quizás sí puedan tener una postura más neutra, y ahí es como, bueno, ¿qué mensajes tenemos? ¿Cómo llegamos a la sociedad? Y también cómo podemos pensar que si bien, bueno, ustedes de Venezuela tienen mucha experiencia en esto, pero bueno, tenemos esperanza de que haya otros espacios, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Organización de Estados Americanos. O sea, necesitamos también que haya otros organismos que puedan apoyarnos, que puedan también decir, bueno, ojo con lo que está pasando con las mujeres. Bueno, hay varios estudios que hablan, ¿no?, de que si las mujeres están siendo forzadas a situaciones de violencia, situaciones de falta de acceso a la salud y demás, van a tener más pobreza, van a ser más vulneradas y van a tener situaciones mucho más complejas en sus vidas. Y esto repercute directamente en los países y en la población. Por eso es muy importante que este 8 de marzo estemos unidas, estemos juntas, que nos cuidemos y que también entre todas repensemos al feminismo en un feminismo que convoque a aquellos o aquellas que no han sido convocadas. Así que unidas somos más fuertes, pero también pensemos en, bueno, cómo nos cuidamos y cuidamos a otras. Diana, nos gustaría mucho que nos puedas comentar un poco, capaz en tu cotidianidad o que hayas visibilizado otros espacios, que nos puedas comentar para no olvidarnos que somos mujeres ciudadanas, somos personas que tienen derecho, porque en estos contextos tan agresivos se nos suelen olvidar y reconocemos que somos más las que luchamos, somos más las que estamos organizadas, somos más las que estamos en pro de los derechos. Pero esta armazón de la violencia que a través de las armas, a través de estas voces machistas nos maltratan, en ocasiones podemos perder un poco el camino. Nos gustaría un poco que nos comentaras qué nos recomiendas, cómo nos alientas, incluso una buena lectura, una buena película que nos reconforte para recordar los tiempos que nos tocan vivir. Bueno, nosotras desde Argentina, obviamente que creo que es muy inspirador lo que fue nuestra lucha por la ley de la interrupción voluntaria del embarazo. Está el documental, que después podemos pasar el link para que los vean, que justamente habla de esto, ¿no? La unión de todas las generaciones de mujeres, porque fuimos mujeres jóvenes, mujeres no tan jóvenes, adultas mayores, pero sobre todo las niñas y las adolescentes que luchaban por sus derechos en conjunto. Y creo que así como fue esa ley, también a nivel mundial pudimos decirle basta a las violencias, basta a todas las situaciones que va en contra de nuestros derechos. Entonces creo que el mensaje es ese, ¿no? Que podamos mirarnos, pero también la ternura, ¿no? Esto que decimos, convocarnos a nosotras mismas a cuidarnos, a querernos y también a defender nuestros derechos, pero desde una posición que quizás hasta hace muy poco estábamos a la defensiva y quizás ahora tenemos que mirar desde otra manera. Quizás no tenemos las respuestas todas todavía, porque también fue como muy abrupto todas estas situaciones que estamos viviendo con Trump y en América Latina en general, pero sí una situación de decir, bueno,
cómo nos miramos, esto de decir yo, bueno, mirar documentales, por ahí yo suelo decir, no miremos películas donde ya haya más violencia, donde ya haya más asesinatos, donde pasen todas estas cosas tristes, porque ya está el mundo así, sino que miremos un poquito esto, ¿no? La historia de las mujeres, de la historia de nuestras antecesoras, también revalorizar la lucha de nuestras abuelas y de nuestras ancestras, para traerlas acá con nosotras y decirnos, bueno, podemos, vamos a poder, y también cuidarnos, ¿no? Esto de también priorizar nuestra salud mental, cuidarnos mucho, y también hay un lindo desafío que tenemos, ¿no? Que son las infancias y las adolescencias, de que ellas sí puedan transformar quizás este mundo con un mundo más justo y más igual para todas y todos. Así que creo que ese es un poquito el mensaje, el aliento, y que hemos supido sobrevivir a otras situaciones de violencia a nivel mundial, de guerras muy tristes, pero también creo que vamos a superar esto, así que ya pronto lo lograremos. Gracias, Diana. Bellísimo. No sé, seguimos tejiendo comunidad. Nos encanta. ¿Te gustaría regalarnos un mensaje final, algo que te gustaría aportar para ir cerrando nuestro encuentro del día de hoy? Sí, bueno, primero que las admiro mucho a Besa por la lucha, por el compromiso y por también estar con las mujeres que más necesitan, y en todos los sentidos, ¿no? No es solamente por ahí aquellas que no tienen un recurso económico, sino también aquellas que quizás necesitan una escucha, necesitan una atención, necesitan que otras mujeres tengan la voz que ellas quizás no pudieron tener o no pueden tener por diversos motivos. Así que primero eso, que las admiro muchísimo, que admiro su lucha, y que también juntas tenemos que seguir brindando y buscando que otras mujeres puedan conocer un mundo sin violencias, un mundo en donde sus derechos sean reales y donde puedan otras niñas y adolescentes estar y tener esos derechos humanos que tanto luchamos. Así que muchas gracias por esta invitación, y también convocar a todas las oyentes, a quienes están y ven el stream cotidianamente, a que podamos seguir cuidándonos y podamos seguir defendiendo los derechos de las mujeres, de las niñas y de las adolescentes y diversidades, para que todas podamos tener una vida libre de violencias y también podamos gozar, ¿no?, nuestra vida, y también tener placer, que es un derecho que nos han quitado a lo largo de la vida. Así que bueno, muchas gracias y les dejo un saludo desde Argentina. Bellísimo, Diana. A cuidarnos, a querernos, a acompañar a muchas compañeras. De verdad que este 8 de marzo que se nos aproxima va a ser un recordatorio de la bella comunidad que estamos tejiendo. Y nos vamos a ver a lo largo y ancho de todo el mundo. Va a sentirse el rugido feminista. Y antes de despedirnos, les recordamos nuestro servicio Yo Estoy Informada, que a través del WhatsApp 0424-166-2220, con la opción 2, brinda contenidos en materia de derechos sexuales y derechos reproductivos. Les invitamos a consultar Jay, y hasta el próximo Avesa Live. Hasta luego. Hasta luego.